Bueno, bienvenidos, esto es Hack the Future y el día de hoy nos acompaña Marcelo. Marcelo Morales Rins es un amigo de la casa. Marce hoy en día es el CEO y es el dueño de Blinktrip. Marce, ¿querés contarnos un poquito de qué es lo que están haciendo ustedes hoy, renovando las experiencias de los viajes? Bueno, lo que tratamos de hacer es cómo haces en la industria del turismo para escalar lo que es el turismo a medida. Entonces, son los viajes que nosotros entendemos que es la mejor forma de hacer un viaje. Vos necesitas que una persona entienda específicamente cuáles son las diferencias de a la misma necesidad que nos está planteando Lau, que es lo que hace otra persona, que te pide un viaje al Caribe, ¿sí? Pero cada uno tiene necesidades un poquitito distintas que hace que un ser humano tenga que tratar de interpretarlo. Son viajes que generalmente no van estrictamente al precio, sino, hey, yo ya fui a esta cadena, me gusta esta cadena, o necesito en realidad que, como voy a ir con mi abuela, que sea, por ejemplo, en planta baja. Ese tipo de cosas son muy difíciles de hacer online hoy día y lo que estamos trabajando es con seres humanos y con inteligencia artificial como para poder escalar ese tipo de experiencias. ¿Cómo hiciste vos en tu recorrido laboral para llegar desde un desarrollo de producto tecnológico a pensar en el desafío de llevar la tecnología a ese nivel de personalización en los viajes? ¿Cómo se te ocurrió? A priori siempre la tecnología es un medio, ¿no? No es un fin en sí mismo. Entonces, uno empieza siempre por un problema y trata de encontrar cuál es la mejor forma de trabajar con ese problema. La verdad que toda la parte de inteligencia artificial nos agarró a mitad de camino. Nosotros estábamos con otro tipo de modelo, nosotros hacíamos viajes con influencers y en el medio irrumpió esta nueva tecnología, la empezamos a explorar y entendimos que se podía como mejorar muchísimo la experiencia durante el plano de todo lo que es la venta y postventa de viajes. Entonces, ¿cómo se nos ocurrió? Intentando, equivocándonos, y a partir de eso vas encontrando oportunidades que se chocan en el momento, vas armando equipo, en la medida de que se van incorporando como nuevas personas, te dan una perspectiva distinta, entonces dices, ah, ok, bueno, capaz que estábamos yendo para allá, si giramos un poquitito empezamos a encontrar otras oportunidades. El contexto también es súper importante, empezamos en 2023, no era un gran año para emprender. En el 2024 empieza a mejorar un poquitito la cosa, este 2025 para todo lo que es turismo de emisivo viene un poquito mejor. Así que eso creo que es tratar de poner primero en el centro un problema y después cómo hacemos, al principio sobre todo más resolver esto con procesos manuales y después tratar de automatizar lo que tiene sentido en pos de agarrar y conseguir un problemita así, hacer una solución así y que después crezca mucho. Fue muy disruptivo empezar con una idea y que te cayera ya ahí en la cabeza de repente y decir, ok, yo tengo que hacer esto sí o sí. O fue como más natural el uso del AI hasta que llegó a implementarse totalmente dentro de la empresa. Cero, para mí era puro humo. No, Y me broma. resistí, pero absolutamente, no sirve para nada, no sirve para nada, no sirve, mira, le digo esto y me dice cualquier estupidez, le digo Claro. esto, me dice tal otra estupidez distinta a la anterior. Eh, y con todos, o sea, sí experimentamos mucho, o sea, al principio experimentamos mucho, puntualmente la de marketing lo odiaba, decía, che, esta cosa me hace perder mucho tiempo, no me da ningún resultado, hoy, ahora, dentro de un mes tampoco, 2 meses, 3, 4 meses, decía, ah, caramba. Y a todos nos empezó a surgir que también va evolucionando la tecnología y va evolucionando, en este caso, cómo le preguntás las cosas a una inteligencia artificial que decías, che, bueno, pero ¿qué es esto? Solían ser como mucho más estructuradas, mucho más pagas y de repente agarra y te elabora una cosa que decís, ok. Y a los 6 meses poner lanzamos como todo el sitio prácticamente armado con inteligencia artificial y curado por humanos y decías, che, antes eso me hubiera tomado. O sea, y nos pasó como en las dos versiones, ¿no? Versión 1 2023, versión 2 2024. Esta tardamos un montón, esta tardamos muchísimo menos y con Claro. menos cantidad de personas trabajándolo, menos cantidad de horas puntualmente, era pero 70% menos de tiempo. Y decís, ok, bueno, eso es algo. ¿Te parece que fue entonces más porque el AI avanzó? Porque, o sea, claramente cada vez que hay una versión nueva, es como que funciona un toque mejor. ¿O crees que fue también porque tu equipo y tú mismo ahora preguntan, hacen tipo prompt engineering y preguntan de una forma distinta? O las dos. Mm, Primero, la primera parte no estoy tan de acuerdo. Creo que hay veces de que van evolucionando los modelos y hay un momento en el cual cuando metieron las memorias, para mí todo empeoró. Estaba muy feliz con mi relación con la inteligencia artificial. Metieron memoria y se olvidaba de lo que yo quería y recordaba y nos hizo perder un montón de tiempo.
no siempre es tan lineal, obviamente es porque nuestro caso de uso es este y mañana es este, y las mejoras que hacen los modelos probablemente es para una cosa muchísimo más grande, pero cuando vos estás, se nos rompió una herramienta. Cuando metieron, tipo, no me acuerdo qué versión había sido, Sí. GPT-5 cambió 4.5. todo. Eso, y 5 dije, cambió todo. maldito. Bueno, pero te dan como un montón de dolores de cabeza. Entonces creo que lo interesante de lo que decís es, che, uno va evolucionando, pero es iterativo, ¿no? Es tipo, bueno, la tecnología va evolucionando, nosotros vamos evolucionando. Creo que es clave en algún momento encontrarle un valor a lo que estás haciendo y que ese valor sea mayor de la inversión que estás haciendo de tiempo. No ¿Y sé. hasta qué nivel de personalización ustedes pueden llegar a ofrecer? Porque también la IA te permite, pero cuando vos querés, resulta que es una contraposición bastante importante el personalizar, por un lado, pero el escalar. Es como que uno cuando escala, escala mucho más masivo, es más enlatado, pero ustedes ofrecen un servicio personalizado. Entonces, ¿cómo buscan asegurar esas cosas? Creo que ahí va mucho en qué parte vas a estar tratando de escalar muchísimo, pero me refiero, vos agarrás el journey del cliente, qué parte sí, qué parte no. No vas a estar automatizando absolutamente todo. Pero ponele casos como la adquisición. Uf, ahí hay un millón de cosas como para estar haciendo mucho más eficiente lo que son los ganchos en los ads, como para estar trayendo a mayor cantidad de gente, pero mejor al mismo tiempo. Es el mismo tipo de balance. Es, che, yo en realidad si vos me traes a 5 personas y le voy a vender a esas 5 personas, fin, no me traigas a más nadie. Ese es el ideal. Acá con la personalización es medio parecido en ese sentido. Yo no puedo competir con una OTA, yo no puedo competir con un Despegar porque van a tener siempre el top 5 de precios de ellos es irrompible para cualquiera en la industria. Tienen unos precios en eso, en los 5 que quieren, nunca nadie les va a ganar. Es su gracia, ¿no? En todo el resto es yo tratar de entender un poquitito más de tu necesidad a partir del punto que te puedo dar un producto que vos no sabías que estaba ahí, ¿no? Y a ese producto te lo ato con otro producto. Y te armo como toda la experiencia y te hago eso que sea llave en mano. Entonces, para mí hay dos puntos, que es uno, todo lo que es la indagación. Todo lo que es el que un ser humano le pregunte a otro ser humano qué es lo que quiere cuando él mismo no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que una persona te vaya llevando a tratar de descubrir, che, yo quiero viajar, tengo 2 semanas, decime cuánto cuesta Punta Cana? Bueno, ok, eso es bastante cerradito y te terminaste yendo a Aruba. ¿Qué pasó entre A y B? Bueno, estadísticamente una toma de decisiones de viaje son 30 días, siempre. Acá en la China, en Estados Unidos, siempre. Es súper importante el viaje en una persona, la parte de vacaciones, el 20% de los ahorros. Ok, entre esas dos cosas, ¿cómo podemos estar armando eso? Y yo tengo que conocerte un poquitito más. Y en ese conocerte un poquitito más, hoy hablamos con los chicos, literalmente son como 7 cosas que uno tiene que saber para poder hacerte una propuesta y no pasarte un precio, ¿no? Pero en el medio se cae la gente, se aburre, no te quiere responder todo. ¿Está bien? Tipo, yo no te voy a poder dar un buen servicio si te aburriste en el medio. Pero hay casos en los cuales no tengo gente en el funnel y te voy a estar revolviendo una propuesta para ver si te agarro con eso. Pero volviendo a la pregunta, es la personalización. Yo creo que va un poquitito de la mano de poder estar automatizando procesos que son muy costosos, en tiempo sobre todo. Hoy día el viaje a medida es súper artesanal. Entonces, si vos agarras y podés hacer procesos como mucho más eficientes y por el otro lado tratás de mantener lo que sí te diferencia, vos podés escalar esta experiencia. Y una cosa es escalar al infinito y otra cosa es teniendo un crecimiento interesante, orgánico a lo largo del tiempo, que es un poco lo que buscamos. O sea, básicamente les importa más el cliente de calidad que como ser totalmente generalista y que venga cualquier cosa. Yep. No, me pareció muy interesante eso de que si la persona no tiene el tiempo o no quiere responder las 7 preguntas o la cantidad de preguntas que ustedes tienen, les parece que no les pueden dar un buen servicio. Pero está bueno que lo sepan y lo entiendan, porque como que mucho de saber a dónde se va y que una empresa crezca, termina siendo en quién soy, a dónde quiero ir, a quién le quiero servir o cuál es el problema que yo estoy solucionando. Nos pasa un montón, por ejemplo, para todo lo que es ahora, temporada alta de verano. No somos buenos vendiendo eso. Y ahora nos pasa, todo el mundo está cotizando Caribe, nosotros cotizamos Caribe, vendemos Caribe, felizmente, pero nosotros vendemos mucho más Egipto ahora en enero, que es baja temporada en Egipto, que hay, o sea,
tenés a mucho menos gente, no tenés adelante de la pirámide a 17 personas para que te puedas sacar una foto. Y en ese tipo de cosas nos podemos diferenciar un poquitito más a partir del producto, pero tampoco se lo puedo vender a cualquiera. Entonces, en el tampoco se lo puedo vender a cualquiera es cuando yo afino la mira un poco más y tengo ese ratio de conversión que es un poco más grande, que puedo agarrar a, no te digo 5 de 5, pero puedo agarrar a 15, vender 5 y me resulta mucho mejor. Em, y todo esto tiene un sentido competitivo, en el cual en la industria es muy barato atraer a gente a tu sitio, es muy caro convertirlo, ¿sí? Pero los ratios son absolutamente demenciales, desde las industrias que tienen el ratio de marketing sobre revenue, pero más grande del mundo, perdón, revenue sobre marketing. La inversión en marketing de esto de los booking, last minute, todo eso, tipo 70% de la guita que generan. Es demencial. Entonces hay mucho dinero metido en marketing, es muy difícil encontrar cómo diferenciarte a niveles de pauta, de budget, entonces te hace que tengas que afinar muchísimo mejor y con cada dólar tratar de hacer algo mucho mejor. Y cuando viene, bueno, ahí darle un ser humano para ¿Y que cómo lo llegaron mejore. ustedes a empezar, o cómo hacen para elaborar propuestas de temporada baja en temporada alta vacacional, por ejemplo? ¿O cómo hacen propuestas para cuando piensan destinos a ese nivel? Como ahora decías el caso de Egipto. Y eso es estrategia, digamos. Nosotros por estrategia, turismo es extremadamente estacional. Entonces tenés esto, son todas temporadas muy altas y temporadas muy bajas. Entonces, ok, ahora somos campeones del mundo, te vas a morir en marzo. Pasa eso. Es muy difícil luchar contra la estacionalidad, pero esta es una de las formas. A tratar de estar en general encontrando el mejor momento para viajar a una persona, que te segmenta mucho, porque obviamente hay gente que puede viajar en verano, puede viajar en verano, ok. Pero a lo largo del año podemos estar diversificando en los destinos. Es más complicado esto, definitivamente. O sea, vender tipo, los mismos hoteles a lo largo de todo el año es un poco más sencillo. Necesitas menos capacidades y es mucho más automatizable. Si yo quiero, bueno, ahora Egipto está buenísimo para vender enero, febrero. Bueno, cortalo ahí. Después viene Perú, tal. Claro. Es mucho más laburo. Pero creo que tiene mucho más laburo de diseño eso, pero le entrego un valor un poquitito más grande al usuario que yo quiero. El usuario que a nosotros se nos acerca es un usuario que tiene un poquito más de flexibilidad o un poco más de curiosidad. Entonces, che, a la misma flexibilidad, te está yendo a Egipto en el momento donde todo el mundo está yendo a Punta Cana. Ok, no es lo mismo, ¿no? O sea, es una persona que tiene otro tipo de curiosidad. Y al que tiene flexibilidad, bueno, ok, podés ir a la China. No sé, este último año nos sorprendió que funciona China. Funciona muchísimo China y la gente está buscando China y está viajando a China. Se dio que se nos abrió también el tema de la visa. Sí. Bueno, ok, y nosotros empezamos, dijimos, probemos China, ¿qué pasa? Pero de acá para allá, ¿qué puede pasar? Y decís, bueno, empezamos a tener como muchísima más tracción de eso. Y en eso logramos, por ejemplo, ratios mucho mejores de, che, traigo 10, vendemos 3. Y decís, wow. Cuando en el resto es tipo, no sé, para redes sociales una tasa de conversión de 2.5. Sí. Ok, bueno, en la medida que vas segmentando un poquitito mejor, tanto a la gente a la que vas a buscar como a los productos, eso se puede ir mejorando con el tiempo. ¿Y cómo es para vos, por ejemplo, venir de un mundo bien fintech, bien tecnológico y pasar a un universo de, está bien, es tecnología y vos sos muy aplicado a producto, pero Es más realmente subjetivo. es más, exacto, es más subjetivo. Es porque vas mucho más en la experiencia del usuario y no tanto en la transaccionalidad. ¿O cómo se te ocurrió? Claro, O sea, ¿cómo llegaste ahí desde el 100% tech a vamos a irnos a financiero, turismo? exacto. Sí, a vamos a irnos a turismo, que también es una industria que está bastante marcada con un montón de players muy grandes. O sea, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo? Porque también tuviste una muy buena idea de algo muy específico. Ya. Bueno, parte de eso es, al principio en Walla yo tenía producto y tecnología, ¿no? La parte que a mí siempre eh, me- me- me apasionaba era, che, cómo a través de la tecnología llegamos a generar productos digitales que la gente use. Entonces es cuestión de ver dónde, de tratar de no poner, viste, el caballo adelante de la carreta siempre, ¿no? No, al revés, ok. Pero
a mí lo que me interesaba siempre es cómo generas los productos que la gente necesita. Y eso a través de, en el caso de Walla, eran experiencias bancarias que estaban como muy encapsuladas y que estaban funcionando como venían funcionando en los últimos 20 años y estaba bien, pero había una vida mejor, ¿no? En algún lado y había que tratar de traerla y encontrar un modelo que funcione para eso. Pero ahí era el usuario primero, ¿no? Era tratar de ver cómo le solucionas un poco la vida al usuario, tratar de hablarle distinto al usuario. Eran unas cosas, viste, donde el vocabulario y los tecnicismos a veces te separaban de tratar de entender el producto financiero. Y en la medida de que vos podías agarrar y hacerlo en un léxico un poquitito más sencillo y con una experiencia, tipo una aplicación móvil, ya era un salto a lo que tenías antes. Entonces, de ese mundo, creo que el mundo financiero es súper interesante para algunas cosas, pero en un momento ya estuvo bien. Es como muy regulado y Sí. ya en un punto es como bastante complicado tratar de decir, che, mira, la mejor experiencia para esta persona es blanco. Ok, no puedes hacer ni blanco, ni azul, ni colorado, vos vas por acá y podés hacer estas tres cosas. Bueno, en esas cosas es como un poco más difícil como para seguirlo evolucionando. Y del lado del turismo vos tenés que es de las industrias donde, por el grado de competencia que hay, es muchísimo más centrado en el usuario. Y es todo el mundo se vuelve loco por el usuario. Y tenés tipo, no sé, Pero las como que te otras, desafía a ser más creativo. mucho más creativo. Y me parece que competir en esa industria está buenísimo. Eh, Porque real, o sea, estás compitiendo por servicio y todo el mundo tiene una vocación de servicio gigantográfica. Acá yo fui sintiendo, viste, que con la fintech no era lo más importante de eso en un punto y era, che, hay veces que el producto específicamente financiero era más importante y generaba como mayor tracción Que que la necesidad. propiamente la experiencia. Sí. Y en esto tenía más flexibilidad que en esto y empezaba a sentir como bloqueos como para poder estar haciendo la experiencia que uno querría. Bueno, acá es como que volvés a 100% hacer. experiencia casi. Es muy experimental, hay mucha analítica y tenés muchas oportunidades porque, como te decía, hoy hay muchas cosas que se hacen que son muy artesanales. Entonces, a partir de eso decís, bueno, ahí hay oportunidad, ¿no? O sea, puedo estar haciendo las cosas un poquitito más eficiente y a partir de eso crecer un poco más, ¿no? Los márgenes no son una maravilla, pero sí en cuanto lo vas cruzando con la escala, está bueno. ¿Y cómo te imaginás vos la evolución de tu producto actual de acá? No te voy a decir 5 años porque me parece que en tecnología y en este momento en particular, hablar de 5 años es muchísimo. Pero, ¿cómo te imaginás que va a ser el próximo año cuando vos sigas metiendo nuevos modelos o qué también hiciste para que cada cambio dentro de los que sean modelos de IA no afecten a tu diaria operativa? Bueno, creo que está buenísimo, no sabemos bien para dónde va a salir. Yo creo que a nivel modelos, yo empiezo a sentir que hay una cierta comoditización, ¿no? O sea, Ujú. salvo lo de Google, que creo que Que es nuevo. con el Sí, último Gemini hizo algunas cosas interesantes, pero hace rato que no veía saltos, Un cambio, sí. ¿no? sí. Y no sé cuánta magia más puede haber en estos saltos, bueno, porque la tecnología te empieza a limitar un poco. Y sí veo incrementos marginales, ¿no? O sea, sí va a seguir mejorando un poquitito, pero no de asaltos. Creo que para el año que viene ya se vienen muchas más los inicios de las aplicaciones con modelos aplicados, ¿no? Empresas que valgan billions, pero de Ujú. casos de uso específicos, no tanto de modelos nada más. Entonces, para nosotros es lo mismo, es, che, ¿cómo encuentro un caso de uso que la pueda romper utilizando las cosas que tengo a disposición? Entonces, no sé, este año trabajamos mucho en todo lo que eran en cuanto a herramientas internas, las recomendaciones de aéreos. Bueno, recomendaciones de aéreos, en realidad vos tenés una cantidad, entre comillas, limitada de aerolíneas dando vuelta por ahí, está buenísimo. Ahora lo que estamos empezando a trabajar para el año que viene es hoteles. Ok, ahí es prácticamente Sí, sí, es infinito, infinito. ¿no? Y si a eso cruzas la cantidad de hoteles en una zona, es un número, pero si lo cruzas con la cantidad de habitaciones, o sea, la matriz se te agranda un montón, entonces necesitas muchas más herramientas. De ese lado me parece que puede estar como súper bueno. Ahora, por ejemplo, en la parte de hoteles tenés como la capacidad o la necesidad de hacer filtros muchísimo más detallistas. Che, necesito poder llevar a mi perro. Uf, bueno, no es una data que esté ampliamente disponible por ahí. Claro.
hoy día es una persona que se pasa, la señora necesita llevar al perro, son 2 horas y media metiéndose en, viste, control F, tratando de encontrar adentro de la información que te brinda el hotel, que a veces te la brinda y a veces no, y o mandando Claro. mail y llamando. Bueno, ok, con más data disponible y con modelos un poquitito más eficientes, podés agarrar y escalar ese tipo de cosas, que es el público al cual yo le puedo vender. De vuelta, cuando tenés una cosa muy rara que yo la puedo llegar a satisfacer y sobre todo eficientizar. Entonces, si eso lo puedo responder en una query, dale, dámelo. Eso lo puedo hacer más rápido. Hay una sobreidealización que sí es genial, pero es una herramienta, no es que te cambie a una persona. No, 95% de los proyectos fallan, digamos, Sí, es sí. nuestra realidad de industria, ¿no? Creo que a partir de ahí es donde decís, ok, tenemos pero un cuatrillón para mejorar. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Y más para ustedes. Y ahí es un montón, digamos, como para, che, ok, necesitas gente que sepa para estar haciendo eso. Sí. Y de vuelta, lo mismo para eso es tipo, che, si no me planteas absolutamente todo el escenario y no están dadas las condiciones, no importa si metes AI o no. Entonces, vos estabas hablando un poco de qué es lo que o falló, qué problemas tuvieron y cómo es para ustedes el proceso de poner el modelo en producción. Bueno, empezó muy de, che, ¿qué podemos hacer con esto? Me refiero a, che, tenemos esta necesidad, vimos un proceso extremadamente manual. A ver, yendo para atrás, lo que vimos es, hay una cuestión de vos agarrás y te estás comprando 15 días en Europa, buenísimo, me das $8.000 y yo como empresa te digo, bueno, te lo diseñé a medida, es una cosa maravillosa. Toma, acá tenés el output de tus $8.000 y te entrego 12 vouchers. Suerte, ¿no? Bueno, primero que nada, obviamente esos vouchers se explican y los tratás de ir ordenando en el tiempo, pero después cuando te vas, tenés un 12 Tienes que mail hacer con project una pelota managing así. para poder disfrutar de Es eso. horrible. Exacto. Es Sí. horrible. Exacto. Sí. Entonces, lo primero que hicimos es, ¿qué se hace con esto? Bueno, es armar un itinerario, obviamente. Dale, ningún vendedor lo va a hacer, tardas un montón de tiempo, es complicado. Y ahí es cuando entramos y decimos, bueno, tirémoselo a ChatGPT a ver qué pasa. Y dices, hey, está bueno. Entonces, primero lo hacíamos manual, se lo tiramos literalmente por la GUI, agarramos y le tiramos, decime qué conseguís con eso, ordenámoslos en el tiempo. Y a eso lo empezamos a ir automatizando de a poco. Entonces, lo primero que hicimos es agarramos y, bueno, hagamos lo mismo por APIs. Dale, ok. Entonces, lo vas haciendo con lo mismo por API, te chocas con la API que hace, no hace lo que vos estás diciendo, que el prompt que te funcionaba maravillosamente, ahora no. Que ya no tiene memoria, entonces lo que le das una vez, a la otra vez lo tiene que repensar de vuelta y no es que había aprendido tanto. Entonces, y eso habrá sido, no sé, marzo 2024 que empezamos con eso. Entonces, el próximo paso es, bueno, tenemos esto, pasémoselo y empezamos a trabajar con Crew AI. Ujú. Y Crew estaba buenísimo, era súper incipiente en ese momento y empezaba a hacer cosas con agentes en un momento que no se hablaba de eso. Y nos pareció súper interesante y teníamos la parte de herramientas por un lado y por el otro lado de agentes. Entonces empezamos, ok, con la herramienta que me estás dando, entendés este PDF, meter en un agente el mismo prompt que te estaba dando con ChatGPT y decime lo maravilloso que es mi itinerario. Y empezó a funcionar. Y empieza a funcionar, pero tenés una tasa de respuesta, ¿no? ¿Y cómo lo auditan? ¿Cómo? ¿Cómo auditan el proceso? Toma, Porque, es una persona donde agarra los claro. 20 vouchers, agarro, se lo tiro y veo que me devuelve. Al principio creo que no hay forma de hacerlo mm, más que así, Sí. ¿no? Y empezás a hacer, o sea, después empezás a hacer sampling, pero primero tenés que ver cómo te funciona. Entonces en el 1 a 1 es un poquito más sencillo, a ver si, pero es un análisis de viabilidad, casi te Sí. diría. En nuestro caso, como son muy grandes y tenés como menos operaciones, en ese análisis de viabilidad encontrás un montón de valor, porque ya, che, bueno, eso te empieza a representar un porcentaje de ventas cuando lo estás haciendo una semana. Entonces, primero vamos con un agente y con las herramientas, y después las herramientas, perdón, primero fue sin herramientas y se lo tiramos toda la gente, como hacíamos con ChatGPT, no Sí. andaba absolutamente nada. Cuando empezamos a utilizar las herramientas, ok,
empezamos a ver que, che, ya nos solucionó el 50% del laburo. Ok, es un montón, va. Después empezamos a ver y empezamos a chocarnos en la medida que le vamos pasando distintos vouchers, todos los vouchers son distintos, ok, hasta ahí vamos, algunos siguen algún tipo de estándar, otros menos, y hace 3 semanas cuando terminamos de romper el bot, era una foto de un PDF pasado como JPG y nos dijo, No, no, amigo. no, man, Esto no hay no, chance. hasta acá, eso no. no era por acá, empezó a sacar humo, algún servidor en algún lado. Pero en todo ese camino después empezamos a ver que en realidad el problema era, che, las herramientas, particularmente este framework, no nos funcionaban tan bien, entonces pues, empezamos a poner más librerías. Y creo que ahí se abre como una parte que es súper interesante, que es, che, no todo tiene que ser inteligencia artificial. Para decodificar un PDF no hace falta que se lo tires a ChatGPT, porque vas a tener una varianza a la salida. Sí, O y sea, hay un montón de herramientas Sí. que están para eso, están entrenadas, son mucho más sencillas, más económicas, Que hasta te la de tire y te den impacto. JSON. Sí, Es como- y chao. ya, Es más ya rápido. existe, no hay Sí, que sí. reinventarlo. Sí. Y lo estás reinventando si se lo tiras a una IA, ¿no? Entonces, porque sí tiene que empezar su ciclo de aprendizaje para hacer eso, ¿no? Entonces, eso fue lo primero y después dijimos, ok, ¿cómo hacemos para mejorar estos resultados? Eh, y empezamos a partirlo en distintos agentes. Entonces, bueno, agente 1, vos vas a estar entendiendo la parte de aéreos, vos vas a estar entendiendo todos los vouchers de hoteles, donde necesito que entiendas estas 3 cosas. Y 60% nos empezó a mejorar un poco más, pero decís, hey, yo esperaba, resolverme el Sí. mundo. Sí, Todavía igual no. 60 no es suficiente. Todavía no. Bueno, Tengo- pero si lo pones a pensar de los problemas que tenías o que era manual a un 60% de resolución, es un buen indicio. Recontra, recontra. Por eso, va mejorando. Efectivamente, va mejorando. No al nivel que nosotros queríamos, que es solucionarme la vida, te voy a tirar cualquier cosa y vos arreglalo. No, pero, y sobre todo cuando tenés eso que decía de la varianza de la salida, que no sabés por qué lado le va a estar agarrando, ¿no? Entonces Claro. dices, ok, bueno, esa parte es un poquito más complicada. Entonces después agarramos, sí, dijimos, bueno, estamos teniendo problemas cuando el agente 1 agarra el aéreo, se lo pasa al agente 2 y el agente 2 pincha por algo y no me sirve el flujo, o no entendí una parte del agente 1 que, por ejemplo, cuando vos tenés los aéreos es el punto de inicio. Sí. Entonces a partir del punto de inicio salís del avión, te das un traslado y llegas al hotel. Ok, si vos no capturaste bien el punto de inicio, entonces el hotel Sí, lo todo voy a lo que hacer se cae. mal. Ok, bueno, cambiamos la arquitectura, pongamos un gestor de agentes de IA y ya empezás a decir, bueno, ok, se está poniendo raro esto, pero está buenísimo. Listo, dale, llegás a 65. Bien, no llegamos a hacerlo evolucionar tantísimo más. Y todo esto nos funcionaba para casos donde es tipo un round trip, ¿no? O sea, Sí. vos vas y volvés al mismo lugar y tenés 1 o 2 hoteles, un traslado en el medio, nos solucionaba un montón. Para poder hacerlo crecer más aún, en ese momento no nos terminó de resolver tanto la tecnología. Entonces, ahora estamos probando con LangChain, es un mundo un poquitito más feliz, pero tenías que hacerlo en Twist para que te termine de generar más resultados para lo que queríamos. En ese momento, la verdad que nos solucionó un montón, pero todavía requería bastante trabajo manual en un lugar en el cual no era obligatorio que nosotros hagamos eso. Claro. Entonces se nos empieza a pesar de, che, si vendemos un montón es un quilombo que estemos corriendo atrás como para estar haciendo todos los itinerarios. Entonces, bueno, te empieza a pesar eso. Claro, Entonces, empiezas si a la- empezar tu trade-off. Que o vendo o soy tecnológico. Yeah, Pero a la vez. es Pero algo quiero ser extra. tecnológico, porque es mi diferencial. Sí, Yeah. pero por lo menos, no sé, una persona como yo que no quiere pensar en nada, te compra solo porque me das el itinerario. Yeah. ¿Entiendes? Es como, no quiero saber nada, dime dónde voy y yo sigo instrucciones y soy feliz. Entonces ahí puedes tener el tema de acostumbré a mis clientes a que tienen esto y después si no lo tienen, tipo, Obvio, choca. Y está bien que choca. así sea. Sí, Y está bien que así sea. Pero bueno, en ese caso era para este caso de uso que lo estuvimos usando y que decís, hay un montón de valor. Con un saltito más, definitivamente, no sé, son cosas que veo que no debería ser tan complejo, que no se debería, que en poquito tiempo ya lo deberíamos poder resolver, pero ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros agarramos y teníamos todo este desarrollo, más o menos funcionó, después pasamos a otro.
¿no? Sí. Que es lo que nos termina pasando. Entonces ahí decís, ok, con este 65% nos empezó a funcionar muy bien. Ah, y lo otro que hacíamos, que estaba bueno con ese, era vos agarrás y terminás armando un itinerario de viaje donde tenés, che, aéreo 1, hotel 1, actividad, ta, 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 ta. En los espacios que nos quedaban vacíos, teníamos otra chance más, pero era ya de Crocel. Entonces vos tenías un itinerario, si te quedan 3 días vacíos, hey, podés agarrar y estar haciendo estas 3 actividades. Entonces aprovechamos el itinerario también para decirte otro tipo de cosas que podías hacer. Y eso estaba buenísimo y esa parte sí funcionaba súper bien. La ventita incremental en el medio de los... Ya, ¿Y qué pasaba cuando, o qué te pasa cuando no es un round trip y empezás como, bueno, quiero llegar a este lugar, quiero hacer este recorrido, quiero volar a otro lugar, después vuelvo desde otro punto de destino diferente? ¿Cómo lo manejan eso? ¿Sale bien? O pregunta desde... sí, o- genera más errores. La ok, tasa de errores te aumenta, digamos. Y vos decís, porque es más complejo. claro. pero si, hey, si esto lo resuelves bien, esto es un poquito más, no tanto más, pero empezás a intercalar. Che, necesito sacar esta parte del vuelo del voucher 1, necesito meter el traslado del voucher 2, el 3, ta, 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 ta. Esa compaginación no termina de funcionar tan bien y genera mucho laburo manual, pero al mismo tiempo era donde generaba más valor, porque en un round trip tampoco necesitas tantísimo Mm. armado el itinerario. Entonces, eso es lo que pushamos, ¿no? O sea, para ese lado y poder estar mejorando eso, la verdad que sí nos viene dando como mucho mejor resultado. Y hace una semana tuvieron un lanzamiento. ¿Querés contarnos un poco de qué es? ¿Qué les fue? ¿Qué hicieron? Bueno, fue en la Embajada de España, Sí. donde era una charla de sostenibilidad, en realidad, y donde parte de nosotros lo que hacemos para los destinos de baja temporada, nosotros tenemos como dos focos, por un lado los destinos de baja temporada, porque tienen los dos lados. Por un lado, vos tenés que, para el usuario, poder ir a un lugar donde lo podés disfrutar más porque no está tan lleno de gente. A, es más barato. B, podés experimentar un poquito más. Y una cosa que es súper importante es esa casualidad de perderte por una ciudad y tratar de encontrar algo que vos no sabías que estabas Es buscando. hermoso. Esa sorpresa es simplemente hermosa. Sí. Y eso es muy difícil de hacerlo cuando la ciudad está colapsada, ¿no? Sí. Entonces la sobremasificación es un problema en turismo. No sé, hay marchas en Barcelona que dice, che, no queremos turismo, no así. En la temporada alta, en julio, es un caos. Es muy difícil de disfrutar algo ahí. Sí. Disfrutar para el usuario y también para la gente que Que trabaja. vive ahí. Sí, que vive. Entonces, para el que trabaja, para la que vive, para todo, ¿no? Porque mismo desde los proveedores de servicio y desde el destino, vos lo que tenés que hacer para agarrar una temporada alta es tenés que contratar un montón de gente, capacitar un montón de gente que a los 3 meses se te va a ir. Entonces, y eso también te empuja a la parte de los hospedajes. Entonces tenés a todo colapsado, o por los turistas o por la gente que tiene que trabajar. Y hay veces que tenés a tantos turistas que la gente que quiere trabajar no tiene lugares, entonces se tiene que ir mucho más lejos. Es como que se empieza a romper un poquitito ese balance. Entonces, si vos decís, hey, anda en marzo, ¿podés? ¿Tenés esa flexibilidad? Anda en marzo. Y con un presupuesto más o menos parecido, te podés quedar en vez de 2 semanas, 3 semanas, y vas a disfrutar mucho más y vas a conocer a las ciudades de otra forma, ¿no? Entonces, Sí. para nosotros Low Season es una parte de la propuesta de valor, pero por el otro lado es el tipo de viaje que nos gusta a nosotros y por eso los promocionamos y los hacemos es con la parte más cultural, ¿no? Cuando vos agarrás y vas a un lugar y tratás de conectarte un poquito más con qué pasó en ese lugar, con la gente, con las tradiciones, con la cultura Con de cómo ese viven, lugar, ¿no? no solo con el lugar turístico sí. Exacto. Entonces, capaz que no es solamente, y pasa que este tipo de experiencias probablemente no sea nada más que la primera vez, pero cuando ya lo empezás a conocer un poco más y te empieza a copar. Entonces, eh, podés ir en julio a Barcelona, no te vas a morir. Calor. Ahora, claro, pero anda a la, Qué calor y la cantidad de gente. Sí. Sí, sí, anda a sí. la Costa Brava, ¿no? Entonces, la sobremasificación se agarra por dos lados. Primero es tratar de hacer en el tiempo, tratar de sacarlos de los picos y por el otro lado tratar de sacarlos de los puntos rojos, ¿no? Entonces Madrid y Barcelona para España es un tema, como las rutas aéreas llegan a ese lugar, además son las dos ciudades más grandes, entonces necesitan tratar eh, de esparcirlo y de tratar ¿Y de cómo desde hacen para Madrid hacia prospectar otro lado. destinos? Bueno, acá
esa presentación, la de la semana pasada, era toda una colección para nosotros que se llama Raíces, ¿no? Entonces que vos vas a Galicia y podés conectar, nos llega el pedido y es súper complicado de hacer, che, quiero ir a visitar el pueblo de mi abuelito que estaba en los Pirineos, Dios, ¿cómo haces para llegar ahí? Claro. Entonces, de vuelta, ¿cómo hacemos para eso? Requiere diseño, requiere estar trabajando y tratar de encontrar cómo haces para tener un proveedor que te llegue a dar ese servicio para la calidad que vos querés. Entonces, si vos lo diseñas y lo trabajás, es un poquitito más sencillo. Entonces tenemos, no sé, Galicia, tenemos uno que va a Castilla y León. Entonces, vos podés agarrar y conectar con tus raíces, o porque te interesa y querés ir a conocerlo y tenés otro tipo de tour en, no sé, mucha más profundidad. Y el tercero que estaba buenísimo es Qué rico que es Galicia. Entonces, Ay, sí. entonces ese tipo de viajes es como que nos diferencia por un lado y lo hace más interesante por el otro lado. Esos son los tipos de experiencias que después, y volviendo al punto, es muy difícil de hacer y es un trabajo súper artesanal si no lo armas bien. Entonces tenés que trabajar con proveedores como para poder conseguir eso y después cómo podés hacer para cruzar los productos para que te salga bien. Qué rico, me quedé pensando ahora y me fui a España. Por eso, la verdad que me parece siempre, me parece maravilloso que puedan haber logrado o que estén logrando generar bases, por algo que es una experiencia que te evoca tanto placer por un lado y por el otro que lo puedas conectar con mejorar la experiencia de la gente, no solamente desde la parte eh, de- del viaje en sí, sino desde la burocracia. Porque la burocracia que te genera, la cantidad de vouchers, los itinerarios, dónde voy, qué me busca, dónde estoy, cómo te ordenás, estás de viaje en otro país, no sabes qué te pasa. Me imagino que se te llena también el cerebro de un montón de preguntas de ¿para dónde voy? ¿Dónde No, estoy? y el desconocimiento, porque muchas veces uno va a un lugar como que, bueno, lo hago todo sola. Me compro el boleto, encuentro un lugar, me quedo y por ahí me perdí de los mejores lugares porque no lo conocía Ya. y no lo investigué y no sabía cómo investigarlo y no conocía a nadie. Y es eso, ¿no? O sea, nuestro trabajo tiene mucho que ver de llevar a personas sanas y salvas de un lugar del mundo a la incertidumbre en otro lugar del mundo. Sí, Entonces, ahí poder estar, tenés que tener herramientas como súper confiables. Sería mucho más fácil, yo agarro, te meto un ChatGPT, te puedo decir, bueno, dale, ¿a dónde querés viajar y tal? Te va a dar una respuesta. Cómo sí. hacer eso bien y muy bien y asegurarte de que vos vas a tener una buena experiencia, no solamente durante el proceso de venta, sino después el postventa. El postventa y el cuando vos estás en el lugar es muchísimo más complicado. Entonces, esos son otro tipo de procesos que vos haciendo como una buena venta, tenés mucho menos problemas de postventa. Esto de los itinerarios, lo que te genera es, nosotros hicimos lo de los itinerarios y el vendedor te explica todo eso, qué es lo que vas a experimentar. Te baja un poquitito la ansiedad, te rompe también con un poco de la magia de estar descubriendo cada día qué es lo que vas a estar haciendo, ok, pero estás mucho más preparado. Y eso en definitiva lo que hace es que tengamos muchos menos casos Ujú. durante el viaje, muchos menos problemas durante el viaje, ¿no? En cuanto a los casos, ¿cómo los manejan? Por ejemplo, se perdió una escala, Ya, pasó algo en un bondi, el hotel le pasó algo, o sea, lo que sea. ¿De ya. qué manera lo manejan? ¿Directamente? ¿Se ayudan con AI también? ¿Es como muy personalizado? ¿Depende? Depende. A ver. La verdad que depende. Lo que tenés con eso es, hay una parte que es, por eso es más los preventivos. Todo lo que puedas hacer preventivo está buenísimo. Está tomando horas, digamos, de un vendedor que podría estar haciendo una venta nueva. Pero volviendo con los puntos de negocio, en realidad nuestro trabajo es siempre estar creando una clientela fiel. Me sale muchísimo mejor estar, pero haciendo loyalty sobre un cliente que ya tengo que estar captando uno nuevo, porque eso es muy complicado. Entonces, todo lo que es postventa para nosotros se repaga muy fácil. Puedo trabajar una parte en lo preventivo, pero después pasan cosas, sí. Pasan cosas y lo primero es no darte un 0800 y estarte 3 horas esperando a que alguien te atienda. Sí, qué horrible. Tratar de tener, viste, primero un trato y en ese plano sí es, hey, hay una parte como muy humana, hey, perdiste el vuelo, ¿no? Y pasa, ¿no? Hay huelgas, hay problemas, tal. Una señora que agarró y se confundió y tenía que ir para un lado, fue a Aeroparque y era en Ezeiza, bueno, Ox. Ok, Pasa. ¿es tu culpa? ¿Es mi Claro. culpa? No, ok, no fue mi culpa, ¿qué puedo hacer?
Fin. No es tanto de ponerse a discutir. Ahí es donde la parte de AI, no Sí, sé si no, te va a claro. terminar de resolver, pero hay una tonelada de cosas que es mismo darte más información. Entonces, uno de los productos que más, con los que tenés más problemas, porque en general, che, el vuelo puede salir o no salir, pero es un poco más binario en ese caso, sabes qué es lo que hay que hacer. Pero en el traslado es donde, como le decimos, el viaje se vuelve más real. El avión es más fácil, yo como agencia yo soy un intermediario, llego hasta acá, pero en el traslado es cuando vos agarras y llegás de vuelta con la incertidumbre que tenés de viajar Sí. Al lugar a la nuevo. China y decís, hey, ¿y ahora qué hago? Pero por las características del producto es también un poquitito lo que más falla. Entonces ahí las automatizaciones y tratar de tener, ok, estás contratando en realidad a una remisería en Beijing, que no se llama remisería probablemente, pero ¿cómo haces para enterarte y para tener más información de eso? ¿No? Claro. Entonces, bueno, che, tenés este número de teléfono donde te va a atender alguien, cuando menos en inglés o en español para poder hacerlo, llamame a mí, yo llamo, pero muchas veces cuando nos pasa esas cosas es, si me llamas a mí y yo le tengo que explicar dónde estás vos en Beijing al señor conductor, es mucho más complicado y nos Sí. pasó que literalmente teníamos un problema de esos y era en España y estaban enfrente. Me estaba llamando a mí, que ok, está buenísimo, pero yo le expliqué, che, es este número, están literalmente del otro lado de la cuadra, pero no tenían el número de la patente, ponele tal cosa y se soluciona rápido. Sí. Sí. Pero hay casos en los cuales también la AI ese caso te lo podría solucionar y te dice, hey, ok, el chofer te está esperando. Sí, pero no lo veo, ya di la vuelta a manzana y no está. Ok, Pero Pero te está está ahí. esperando. Sí. te Claro, puedo, está ahí. La respuesta sería la misma. Hace vuelvo como a que chequear, te expectativa, estoy esperando. porque pensando, vos haces como que expectativa versus realidad, siempre en realidad sea mejor que la expectativa, pero muchas veces si usas mucho AI, o sea, en realidad va para atrás, Eh, más que nada en procesos más humanos. Todavía en postventa no estamos haciendo tanto. De vuelta, por suerte tenemos como menos problemas hasta ahora en esas cosas. Y sí veo mucho más valor en estas automatizaciones, de tratar de primero que nada ya tener la información es un montón. Porque hay casos en los que no tenés y no contás con esa información actualizada al momento. Ahí ponele, hay uno de los proveedores que es uno de los que te da este tipo de servicio que chequeo tras chequeo tras chequeo, es cada vez que sale alguien tenés que agarrar y, che, mañana a las 7 vas a estar ahí, si no, ¿no? O sea, a las 7 tenés que pasar a buscar al lado que va a estar esperándote en Beijing, por favor, asegúrate. Ay, sí, dale, nos vamos a Beijing. Eso se hace y eso ya es un salto frente. Cuando cambiamos a este proveedor, la verdad que nos resultó muchísimo mejor y te baja, viste, la cantidad de fallas. Sí. Frente a la falla, no sé qué tanto nos estaría ahorrando ahora, tipo en ese punto, pero Me encanta cómo ya, transformaste una experiencia a través de, o sea, para buscar la eficiencia y la excelencia mediante procesos. O ya. sea, me parece, la realidad es que es muy valorable. Me parece una forma de verlo muy distinta. Es que hay puntos en los cuales, buenísimo, utilicemos AI y hay puntos en los cuales no tengo la No, información. Son 3 pasitos atrás. Entonces, y yo no tengo el contacto ni quiero tener el contacto de una remisería en Johannesburgo y otro en Beijing. no. Hay alguien que hace eso mucho mejor que yo. Ok, lo contrato. Sí. ¿Te va a dar el servicio a vos? Está, el precio no es una locura. Ok, dale. Pero primero tengo que dar servicio, ¿no? Y en base a eso sí tendremos como más, no sé, nos pasa un montón que es, hey, ¿a qué hora salí mi vuelo? Dale, sí, ahí sí, ¿me entendés? Es una API, yo me entero más rápido y te lo puedo sacar. Si es informativo, Sí, Sí. recontra, y eso, viste, puede funcionar súper bien. Problemas, es otro color, me parece claro. todavía. Y además tenés que estar mucho más encima por la respuesta, la generación, lo que estás, o sea, Ya, lo que brindas el servicio. ya. Sí. Y hay veces que no tengo. Claro. Che, Y el ánimo y el estado de la persona. Ay, Porque por ahí sí. está en Beijing, siente que está perdido en la vida, que se lo van a robar y tipo te llaman medio gritando ayuda, por favor. sí, no salió tu vuelo, faltan Sí. 12 horas. Ok, ¿qué Sí. magia puedo hacer yo distinta Sí. que vos? Bueno, No. primero te escucho, che, ups, che,
déjame ver si puedo conseguirte un vuelo antes, después, pero creo que hay dos planos, uno el emocional y el otro la tarea, si puedo llegar a hacer algo por vos, y lo intento. La tarea la puedo automatizar, la primera parte menos, Claro. y yo doy servicio, entonces te vas a las dos. Bien. Y para cerrar un poco, algo que quieras contar de cuáles van a ser los próximos pasos planificados dentro del mundo Blinktrip, o que puedas contarnos. Bueno, ahora estamos como en una fase más de expansión. Entonces, ahora en enero vamos a salir en National Geographic, que nos tiene súper Esa, qué contentos. buena onda. Muy Re, bien. Felicitaciones. re bueno. Y es como parte, es la colección argentina Sí. es como una edición especial de Collections para ellos que sale ahí en Inglaterra, que está re bueno y nos empieza a encaminar hacia un camino de A, por un lado de expansión, pero B, de estar haciendo como turismo receptivo en la Argentina. Que es una industria que viene súper golpeada y que hay una oportunidad, viste, de que la verdad que los próximos años de que mejore un montón y lo necesitamos. Entonces, tratar de entender desde qué lugar podemos estar haciendo eso, me parece que está bueno. Entonces, año que viene va a ser una expansión en ese sentido. Y después, nada, o sea, acá creo que todo lo que es el turismo emisivo va a seguir mejorando el año que viene. Entonces tratar de ir encontrando e identificando esas próximas perlitas, ¿no? Que uno encuentra de, che, bueno, este año no funcionó súper bien el tema de China. Ok, vamos a profundizar en China y poder hacer como paquetes mucho más interesantes adentro de China, porque es prácticamente un continente eso y hay un millón de opciones. Ok, tenemos que entender mucho más qué es lo que podés ir haciendo y ya con un poquito de experiencia ya sé, hey, te tenés que bajar WeChat, se hace de esta forma. La parte de la visa nos va a seguir acompañando, pero ahora podemos, viste, amplificar muchísimo la cantidad de opciones que vos vas a tener ahí. ¿Y cuál es el destino que vos crees que va a ser el próximo destino, así como hasta ahora está haciendo China? ¿Qué estás viendo para vos que va a ser el próximo destino que llame la atención? Uy, para mí ponerle todo lo que es Europa del Este Sí. hay cosas súper interesantes, ¿no? O sea, todo lo que es la parte más conocida de Europa ya o se conoce o está bien trabajada, etcétera, etcétera. Todo lo que es Europa del Este hay un montón más para descubrir. Un montón más para descubrir. Entonces toda la parte de los Balcanes hasta llegar hasta Polonia, etcétera, etcétera. Encontrás muchísima menos gente. Hay cuestiones idiomáticas en el medio, por Sí. supuesto, nada es 100% gratis, pero podés agarrar y tener como una experiencia súper interesante desde ese lado. Este año, ponele, también fue Turquía. Turquía era una pasada, todo el mundo estaba yendo para Turquía, porque también te juegan un montón las cuestiones coyunturales, ¿no? El tipo de cambio de Argentina versus Turquía está bien. Japón, Un este montón año, de gente yendo a Japón un este año. montón de Sí. gente. El tipo de cambio te favorece. No sabemos dónde va a estar el tipo de cambio Claro. no solamente el propio, sino el relativo con el otro. Entonces es en realidad el tipo de cambio de A hasta arriba del de B o al revés. Bueno, eso a lo largo del mapa te genera oportunidades y problemas, Claro. ¿no? Entonces, bueno, no, eso lo iremos viendo el año que viene. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marce. Venga. Muy, muy interesante todo y que te siga yendo bien. Sí. Éxitos. Sí, Igual, sí. igual, igual. Está buenísimo el ciclo.